Hola hermanos, el 7 de octubre de 2023 el Hamas cometió un ataque terrorista que acabó con la muerte de casi 1.200 israelíes y 240 rehenes. En respuesta a esta barbarie, el Estado de Israel invade la Franja de Gaza, que hasta ahora su operación ha causado la muerte de 35.000 personas. El conflicto israelí-palestino lleva 76 años dividiendo y preocupando el mundo. Más allá de la polarización de las emociones, tenemos que ver cuáles fueron las causas que nos llevaron a estas consecuencias. Entonces apartaré las emociones para dar un análisis de esta tragedia, al igual que un médico que tiene que apartar sus emociones para dar un diagnóstico a sus pacientes. Como decía Karl von Clausewitz, la guerra es una continuación de la política por otros medios. Recuerda que si te gusta mi trabajo le puedes dar a me gusta, compartir este vídeo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Gracias por el apoyo. El origen del conflicto israelí-palestino se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Los judíos de Europa que habían sobrevivido al Holocausto querían su propio país para evitar futuras persecuciones. Al final de la Primera Guerra Mundial, los franceses y los ingleses habían desmantelado el Imperio Otomano y Palestina pasó bajo mandato inglés. La comunidad internacional decidió dividir Palestina en dos estados, uno árabe y el otro judío. Es la Declaración Balfour. Existía desde el siglo XIX una ideología que incitaba a los judíos a regresar a Palestina para crear su propio estado. Es el sionismo. Y ese deseo se realizó el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben Gurion declaró el nacimiento del Estado de Israel. Pero al día siguiente, una coalición de varios países árabes atacan el nuevo Estado. Pero Israel se resistió a ser destruido y venció. Por consecuencia, 700.000 árabes huyeron de Israel. Ese hecho está conocido como la Nakba, la catástrofe en español. Es un resumen muy condensado, pero cuenta lo esencial. Os invito a informaros si queréis saber más sobre esta época. En mayo de 1964, un tal Yasser Arafat funda una organización para la liberación de Palestina. Esta mejor conocida como OLP. Esta organización cuenta con muchos cristianos y los musulmanes que la componen dan la mano a la modernidad. La OLP va a cometer muchos atentados, pero Yasser Arafat poco a poco va renunciando a la violencia y tiene por consecuencia una normalización internacional de la OLP. Los Estados Unidos con su presidente Bill Clinton quieren resolver este conflicto. Son los acuerdos de Oslo en 1993 entre Yasser Arafat y Isaac Rabin. Hubo una gran esperanza. Pero en 1987 el jeque Yassin funda el Hamas y sus seguidores consideran a Yasser Arafat como un traidor. Del lado israelí existe una ideología minoritaria que se llama el sionismo revisionista. Su creador es Vladimir Jablonski y los seguidores de esta ideología consideran a Isaac Rabin como un traidor y lo asesinan en el año 1995. Arafat declaró en la ONU: "Vengo con un fusil en la mano y un ramo de olivo en la otra. No dejen caer el ramo de olivo". Isaac Rabin dijo que el sionismo revisionista es nuestro Hamas. Como en 30 años pasemos de estos dos gran líderes de la paz a los dos extremistas que hoy se enfrentan. Los extremistas judíos quieren echar a los palestinos de Tierra Santa y los palestinos quieren echar al mar a los israelíes. Pero ¿quién tiene la legitimidad sobre esa tierra? Los judíos dicen que esta tierra fue dada por Dios a sus antepasados. Dios otorgó la tierra de Canaán a Abraham. A cambio, Abraham y sus descendientes solamente podrán adorar al Dios único. Es la tierra prometida y lo podemos leer en Génesis 17, 8
A9. Para los judíos, su legitimidad sobre esa tierra proviene de Dios. Os invito a ver mi video sobre las diferencias que hay entre cristianos y judíos. Ahí hablo de la gran historia del judaísmo y de los judíos. Los palestinos reivindican esa tierra por los 3 siglos de dominación islámica, desde la invasión de los árabes en 638 después de Cristo. Pero los palestinos es un pueblo mucho más antiguo. Antes de ser obligados a convertirse al Islam eran cristianos. Y antes sus antepasados eran paganos, llamado Pereset. Es un pueblo del mar que arrasaron el Mediterráneo oriental en el siglo XII a.C. Era la era del bronce. El faraón Ramsés III dijo que les venció y les dio una tierra que hoy sería Gaza. Nosotros conocemos este pueblo por su nombre bíblico. Son los filisteos. Tanto los filisteos como los hebreos van a estar en conflictos durante siglos. El combate más famoso de la historia es el de David el hebreo frente al gigante filisteo Goliat. Esta lucha está aún más vieja que el siglo XX, si no lleva ya 3000 años. Los israelíes y los palestinos reclaman la autoridad en esa tierra en nombre de sus antepasados hebreos y filisteos. Pero estos pueblos no tienen como origen la Tierra Santa, sino que los hebreos son originarios de Mesopotamia. Es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Y los filisteos son originarios de la isla de Creta. Sí, son griegos. El relato mitológico imaginario de los extremistas se choca la realidad a la verdad que nos cuenta la Sagrada Escritura y la arqueología. Los objetivos del Hamas son muy claros. Podemos leer en su carta fundacional que quieren construir un Estado islámico en Palestina con capital en Jerusalén. Quieren la disolución del Estado de Israel. No hay que olvidar que el Hamas es una rama de la cofradía de los hermanos musulmanes, que tienen como objetivo recrear el califato mundial y convertir la humanidad al Islam. Su bandera es la yihad. Otro objetivo es la eliminación del Fatah, el otro partido palestino, que consideran como traidores porque han renunciado a la violencia y también les tachan de corruptos. En ese caso tienen razón, pero lo esconden haciendo la salat, la oración, delante de las cámaras. Ismail Haniyeh, jefe político del Hamas, vivía en Doha, en Qatar, como un rey, o mejor dicho, como un jeque, con todo tipo de lujos mientras los gazatíes viven en la miseria. Fue asesinado en Teherán, capital de Irán, el 31 de julio de 2024. El Hamas quiere dominar la causa palestina, ser el único representante. Pero ¿por qué el Hamas cometió el atentado del 7 de octubre? Tenemos que retroceder en el tiempo y llegar al año 2020, cuando los Estados Unidos con su presidente Donald Trump propone un proceso de normalización entre Israel y los países árabes. 4 de ellos firmaron este acuerdo: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Arabia Saudita también estaba a punto de firmar. Este acuerdo pasó a llamarse los Acuerdos de Abraham, en referencia al profeta común en las 3 grandes religiones monoteístas. Pero en este acuerdo no se habló de los palestinos, porque a los jefes árabes les dan igual los palestinos. Quieren la paz con Israel para poder hacer negocios. La calle árabe es pro-Palestina, sí, es verdad, pero en realidad la calle árabe está instrumentalizada. Llevan escuchando durante décadas que todos sus problemas vienen de Israel, cuando en realidad son sus propios líderes corruptos que se comportan como verdaderas sanguijuelas para sus países. En respuesta a los acuerdos de Abraham, las fuerzas obscurantistas del Hamas, que se sentían minoritario en el Medio Oriente, han decidido dar un golpe fuerte con la barbarie del 7 de octubre, para decir a los demás: no nos vais a olvidar. Pero la violencia y la guerra nunca aportó nada bueno al pueblo palestino. Siempre acabó por pérdida de territorios y migración. Entonces creo que este hecho justifica la diplomacia a la violencia.
Además, este atentado dio luz verde a los extremistas judíos para cometer otra barbarie en Gaza. Es ojo por ojo, como dice el Antiguo Testamento. Pero al Hamas le da igual a los muertos palestinos. Mueren en mártir, dicen. Solo quieren humillar a Israel y demostrar al mundo que es débil. Un punto a dar al Hamas es que Israel perdió la simpatía del mundo por culpa de su acción armada en la franja de Gaza. Al final, el Hamas y el Likud, el partido de Netanyahu, son las dos caras de una misma moneda. Son mesiánicos que desean provocar una gran guerra, en la que Dios juzgará. Es una especie de juicio divino, como cuando Netanyahu citó la profecía de Isaías 60:18. Los dos creen que Dios está de su parte y no les preocupan las víctimas. Quería hacer un pequeño paréntesis para hablar de lo que se puede leer y ver en las redes sociales. El lloriqueo y la virtud ostentosa. Cuelgan bandera palestina y hacen discursos, monólogos de la victimización y de la emocionalidad, sin ningún tipo de razonamiento ni de reflexión. Utilizan el sufrimiento de la gente para darse buena conciencia, para sentirse importantes y creen que participan en algo que salva vida. Pero en realidad son responsables de muertos y heridos. Hacen lo mismo con la guerra en Ucrania. Os invito a ver mi video sobre ese conflicto para tener un abanico de reflexión más grande. Los palestinos no es un pueblo inocente, al igual que ninguno. Los palestinos son capaces de ser víctimas y verdugos, al igual que todos los otros pueblos del mundo. En los años 50 el Líbano acogió a refugiados palestinos y se desata el caos. En los años 70 estalla una guerra que va a hacer de la Suiza del Medio Oriente una ruina hasta hoy. Masacre de cristianos a montones. Antes de la llegada de los palestinos, el Líbano era 60% cristiano. Hoy solamente hay 40% de cristianos. Yasser Arafat fue acogido en Túnez. Ahí los palestinos se comportaron muy mal, incluso con disparos en las calles. Fueron expulsados. Jordania acogió también muchos refugiados palestinos. En recompensa intentaron dar un golpe de estado. Es el septiembre negro. Hoy el 80% de la población de Jordania son palestinos y causa muchos problemas. Podría decir lo mismo de los judíos, que han vivido un genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Eran víctimas. Y que hoy cometen un genocidio sobre los palestinos. Son verdugos. No hay pueblo inocente en 5000 años de historia. Incluso en la prehistoria, Homo sapiens cometió un genocidio sobre Neandertal. Por favor, dejen la doble moral y cogen el camino de la verdad. Como dice nuestro Señor Jesucristo, la verdad te hará libre. El primer objetivo de Netanyahu y de los sionistas revisionistas es la eliminación del Hamas. Pero el Hamas es una ideología, no se puede eliminar con armas. Ya ha pasado lo mismo en Irlanda del Norte con el IRA. Los ingleses dicen que es un conflicto entre protestantes y católicos. En parte es verdad, pero lo que ocultan es que los protestantes son colonos ingleses que opriman al pueblo irlandés católico. Es mejor vender mediáticamente un conflicto entre dos comunidades religiosas que decir la verdad, que es la lucha por la libertad de un pueblo oprimido. Cuando los ingleses van a entender que el tiempo de las colonias ya se acabó. Viva la unidad de Irlanda, viva las Maldivas argentinas y viva Gibraltar español. A pesar de los asesinatos de los líderes del Hamas, la cosa no cambia. Además, Netanyahu dijo que todas las personas que no quieren la solución a dos estados tienen que apoyar al Hamas. Y es el periódico israelí Haaretz que lo reveló. Es una estrategia clásica en la historia, dividir a su enemigo. Netanyahu hizo todo para dividir a los palestinos. Los de Gaza, dirigido por el Hamas, que el propio Netanyahu pidió al Qatar financiar. El encargado de esta estrategia es Yossi Cohen, antiguo jefe del Mossad. Os invito a ver mi video sobre las operaciones espectaculares del Mossad, de los palestinos de Cisjordania, dirigido por el Fatah.
El tercer objetivo era la evacuación de los gazatíes. Wikileaks reveló que este plan existió realmente. La estrategia era provocar una crisis humanitaria en la franja de Gaza, para que Egipto abra su frontera y que los gazatíes podían instalarse en el Sinaí. Pero de momento el plan no funciona. Egipto está luchando contra los islamistas de los hermanos musulmanes y os recuerdo que el Hamas es una rama de esta organización mundial. Obviamente Egipto no quiere ver al Hamas en su territorio, ni tampoco pasar por un traidor de la causa palestina en las calles árabes. La única esperanza de Israel que este plan funcione es que Egipto está en una gran crisis económica y que a cambio de abrir su frontera, Estados Unidos podría financiar el Estado egipcio. Pero realmente es poco probable. Israel quiere recuperar la franja de Gaza porque la considera como su territorio histórico, pero también porque quieren construir el canal de Ben Gurion, que sería un competidor directo al canal de Suez, un lugar estratégico del tráfico marítimo. Israel ganaría millones si este proyecto da luz. A la continuación de la evacuación de la franja de Gaza, seguiría la evacuación de Cisjordania. Esta vez el objetivo es militar. Cisjordania está compuesta de montañas y Israel es un país llano. En las tácticas militares, el que domina las alturas tiene ventaja. Este hecho, junto a que consideran que la Judea Samaria es así que los judíos llaman a la Cisjordania, que forma parte de su territorio histórico. Pero el objetivo de los sionistas revisionistas va mucho más allá. Consideran que tienen la obligación de crear el gran Israel que va del río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates en Irak. Y lo justifican por un versículo del Antiguo Testamento en Génesis 15, 18 a 21. El último objetivo es de reconstruir el tercer templo en la explanada de las mezquitas. Para hacerlo, habría que destruir la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca, lugar santo por los musulmanes. Ya os podéis hacer una idea de la magnitud del conflicto que se avecina. Pero para los judíos es el lugar más sagrado de su fe. Es donde hay la piedra del sacrificio de Isaac y fue el lugar donde se edificó el primer templo que albergaba el Arca de la Alianza. Es el Temple Institute of Jerusalem que está encargado de realizar este proyecto. En su objetivo, los israelíes están apoyados por los evangélicos. Obviamente los evangélicos consideran que los judíos están equivocados. Pero hay que reconstruir el templo para que Jesús pueda volver y convertir a los judíos y salvar a los justos. Los judíos no creen que Jesús es el Mesías y todavía lo están esperando. Una curiosidad es que Netanyahu, para asegurarse el apoyo de los evangélicos, que son idiotas útiles, dijo: cuando tendremos al Mesías cara a cara, le preguntaremos si es la primera o la segunda vez que viene. Hay que reconocer que Netanyahu es un genio político, pero ninguno de los 612 mitzvots dice que hay que acelerar la venida del Mesías. Normalmente solo el Mesías puede reconstruir el templo. El objetivo del Hamas y de los sionistas revisionistas es de despolitizar el conflicto y de convertirle en un conflicto religioso. Es el mesianismo escatológico. Las personas que creen que hay una solución pacífica a este conflicto creo que no entienden la geopolítica ni la naturaleza humana. El atentado del 7 de octubre me chocó, pero no entendí la respuesta desproporcionada de Israel. Hasta leer una frase de Moshe Dayan que decía: Israel debe ser como un perro rabioso, demasiado peligroso para molestarlo. Israel está rodeado de países que quieren destruirlo. Las personas que dieron las indicaciones para matar al máximo de israelíes fueron trabajadores palestinos que trabajan con israelíes. Ya es el fin de las ciudades mixtas. Ningún israelí va a querer vivir y trabajar junto a un palestino. No puede haber confianza. Lo irónico es que las víctimas del Hamas son israelíes pro-paz de izquierda y atea y no los ultraortodoxos. La solución de un Estado único nadie la quiere, por las razones mencionadas antes, pero también porque ni el Hamas ni los sionistas revisionistas la quieren. Y la gente que defendía esta solución antes del 7 de octubre ya no la defiende.
también porque la gente ha visto lo que ocurre en Sudáfrica. La nación arcoiris soñado por Nelson Mandela después del apartheid no ha funcionado y murió con él. Los negros votan por el partido negro y los blancos votan por el partido blanco. Y como la demografía está del lado de los negros, ellos han cogido el poder y discriminan a los blancos. Pasaría exactamente lo mismo en Tierra Santa. Los musulmanes tienen una natalidad superior a los judíos. Equivaldría a echar los judíos al mar. A la excepción de los ultraortodoxos que sí hacen muchos niños, pero que defienden un gran Israel libres de palestinos. Otra solución sería la de dos estados, pero nunca se volverá a las fronteras de 1967. La Cisjordania es un archipiélago. ¿Qué país va a tomar el riesgo de desmantelar las colonias? Os recuerdo que Israel tiene la bomba atómica. De todas formas, el territorio es muy pequeño, no se divide en migajas de pan. Y a lo que se refiere a la internacionalización de Jerusalén, nunca jamás los israelíes como los palestinos lo permitirían. Los dos quieren a Jerusalén como capital. Los judíos no pueden rezar en la explanada de las mezquitas. Sería como decir a un musulmán que no puede rezar en la Kaaba. Creo que hay suficiente espacio para dejar a los judíos construir un templo, sin destruir la mezquita Al-Aqsa ni la cúpula de la roca para que puedan rezar. La tercera solución sería que los países árabes acojan a los palestinos. Por ejemplo, en Jordania, que ya el 80% de la población es palestina, o en Egipto, en el Sinaí, o en Arabia Saudita, o en los países del Golfo que tienen mucho dinero y mucho espacio. Además tienen la misma religión, aunque hay palestinos cristianos, tienen el mismo idioma y la misma cultura. Pero los países árabes se niegan, no quieren ver a palestinos en su territorio. No existe ni la UMA ni la solidaridad entre árabes. Solo es una fachada. Y ya lo hemos visto con la crisis migratoria de 2015, provocado por la guerra en Siria. Los europeos abrieron sus fronteras con todos los problemas que ha habido, que hay y que habrá. A cambio, los países árabes ni acogieron ni un sirio. Los israelíes, por su parte, dicen que los palestinos no existen, son árabes. Incluso la ONU lo reconoce, cuando dividió Palestina entre el Estado judío y el Estado árabe. Incluso Yasser Arafat dijo que luchaba por la causa árabe. Por eso los israelíes dicen que existen ya muchos países árabes y que podrían vivir ahí. A cambio, no existe ningún otro país judío. Sumar a todo esto que se encontró una gran cantidad de hidrocarburo en el mar frente a las costas de Israel y de Gaza. Israel obviamente nunca cederá un metro de su litoral. Rusia y China utilizan este conflicto para decir al mundo, mirar a Occidente que hace la moral al mundo entero y que sobre este conflicto no dicen nada. Este discurso apoya lo que dijo Netanyahu, que Israel no es un país del Medio Oriente, sino es un país occidental. Es un puesto avanzado que da la cara a la barbarie islamista. Entonces, Estados Unidos y la Unión Europea tienen que apoyarlo. También se habla mucho de la bomba atómica que va a conseguir Irán. Y muchas personas temen que esta bomba sea utilizada contra Israel. Pero tenemos que entender que Irán es una isla chiita en el medio de un océano de sunitas. Irán quiere la bomba atómica para protegerse de los países sunitas, como Arabia Saudita y sobre todo Pakistán, que ya tiene la bomba atómica y que podría caer en manos de los islamistas antipersas y antishiitas. Suerte para ellos que es la CIA que dirige el país en la sombra. Y por supuesto esta bomba serviría a proteger el régimen de los mulas, de su propio pueblo que los rechazan al 80%. El postuleo de Irán hacia Israel es solamente para atraer la simpatía de la calle árabe sunita al régimen de los mulas chiitas. Porque os recuerdo que en Irán vive casi 10.000 judíos y no están perseguidos. La moral, el bien común, ha desertado esa tierra. No hay ninguna solución a este conflicto. Hermanos hispanos, hemos visto en este vídeo el aspecto religioso, ideológico y geopolítico de este conflicto. Mi conclusión es: alejémonos de él. No gastemos nuestra energía defendiendo un bando
o el otro, si ellos mismos no quieren la paz. Guardemos nuestra energía para construir la hispanidad, que podría ser un faro para toda la humanidad. El Hamas ha dado la oportunidad a Netanyahu y a los sionistas revisionistas perpetrar la masacre que vivimos hoy en día en la Franja de Gaza. Los que apoyan al Hamas no entienden que son los enemigos del pueblo palestino. Sin el atentado del 7 de octubre no hubiera los muertos hoy en día en Gaza. Netanyahu no habría podido poner en marcha su plan. Son dos extremismos que se retroalimentan de su odio, de su violencia y de su mesianismo escatológico. La peli Los Inmortales es la que mejor resume el conflicto israelí-palestino. Solo puede quedar uno. Ave María.